Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y continuamos trabajando el teorema de la derivación implícita y en esta oportunidad entonces vamos a realizar el segundo video referente a este tema. Entonces, bueno, en el teorema anterior habíamos establecido que el teorema de la función implícita nos permite a nosotros derivar sin necesidad de despejar la función, ya que nosotros habíamos establecido que si tenemos esta ecuación f de x y y igual a 0 y partiendo por un momento que tenemos esta relación f de y igual a f de x, cuando ustedes miren regla de la cadena, tenemos esta composición que también va a seguir siendo igual a 0 y cuando derivemos por regla de la cadena sería derivada de f con respecto a de x por la derivada de x con respecto a de x. Vamos a ponerla así, derivada de x con respecto a de x más derivada parcial de f con respecto a de y por la derivada de y con respecto a de x. Y esto tiene que seguir siendo igual a 0. Entonces, al despejar de acá, esto da 1 y entonces esto va a implicar, perdónenme que lo escriba así, que la derivada de y con respecto a de x no va a ser otra cosa que menos. Y aquí nos quedaría entonces, este pasa restando, derivada de f con respecto a de x entre derivada de f con respecto a de y. Por eso es que es importante que alrededor del punto la derivada de f grande con respecto a la variable y sea distinto de 0. ¿Ok? Eso era lo que nos decía el enunciado de la primera versión del teorema de la función implícita. Y vamos a entonces con un ejemplo. Supónganse que estamos considerando la función f de xy definida como exponencial de 2y más x más seno de x cuadrado más y menos 1. Supónganse que tenemos esta expresión que está acá. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos trabajando en el punto de coordenadas xy igual a 0, 0. Entonces, si xy vale 0, 0, mi función f evaluada en 0, 0 no va a ser otra cosa que aquí me quedaría seno de 0 queda 0. Esto me quedaría acá exponencial de 1 menos 1, o sea que esto da 0 también. ¿Ok? Y ahora miremos las derivadas. Derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Con respecto a x, entonces me quedaría exponencial de 2y más x, porque aquí derivo, es la exponencial por la derivada de la interna que da 1, más, y aquí derivo esta que está acá, entonces quedaría la derivada de coseno de x cuadrado más y por la derivada de la interna, más, y aquí quedaría 2x. Y del otro lado, f de y, entonces va a quedar, cuando derivo aquí con respecto a y, quedaría exponencial de 2y más x, más la derivada de la interna, o sea, la derivada de esto con respecto a y ahora, queda 1, entonces aquí me quedaría coseno de x cuadrado más y, porque la derivada del seno es coseno y acá dentro la derivada de la interna, insisto, da 1. Entonces tenemos acá que estas son las derivadas parciales de mi función, ellas son continuas. Fíjense que la función y las derivadas todas ellas son continuas, o sea que la función es diferenciable, pero además f de y evaluada en el punto 0, 0, que es lo que me interesa ver, porque estamos partiendo de que vamos a trabajar aquí en el origen, eso da exactamente igual a qué cosa, coseno de 0 da 1, exponencial aquí, o sea que esto da 3, que es distinto de 0. Entonces estamos en las condiciones del teorema de la función implícita. Podemos aplicar el teorema, ¿ok? Y entonces vamos a aplicar el teorema. En este caso, el teorema de la función implícita me dice que existe una función f pequeña tal que alrededor del punto 0, 0 podemos escribir o podemos expresar lo siguiente. Tenemos que en ese caso la derivada parcial de y con respecto a de x no va a ser otra cosa que menos.
Y entonces arriba tenemos la derivada parcial de f grande con respecto a dx, que ya dijimos que es exponencial de 2i más x más 2x coseno de x cuadrado más i. Y abajo nos va a quedar 2 exponencial de 2i más x más coseno de x cuadrado más i. Y ahí tenemos nuestra derivación dada explícitamente. ¿Ok? Con esto tendríamos la respuesta a nuestra pregunta de cuál es la derivada parcial utilizando regla de la cadena sin despejar. Ahora fíjense, quiero agregar algo más a este ejercicio. Por un momento, o a este planteamiento del problema que va más allá de lo que nos dice el teorema de la derivación implícita. Por un momento quédense mirando esto, ¿verdad? Ya calculamos su derivada y nos da esto. ¿Ok? Ahora reescriban la expresión de esta otra manera. Esto va a ser como una especie de observación, si ustedes quieren. Vamos a ponerlo de aquí en adelante como una especie de nota. Esta expresión, fíjense, permítanme escribirlo de esta manera. 2 exponencial de 2i más x que multiplica coseno de x cuadrado más i de i más. Y ahora expresamos esto así. Exponencial de 2i más x más 2x coseno de x cuadrado más i de x. Esta expresión escrita así, de esta manera, en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, corresponde a una ecuación. Esta, vamos a escribirlo así, es una ecuación diferencial ordinaria. Permítanme introducirla así, de tipo, y vamos a escribirlo por aquí así, no, vamos a decirlo así, n de xy de x más m de xy de y igual 0. ¿Ok? Esto va a ser una ecuación diferencial ordinaria de este tipo, donde n y m son dos funciones continuas, derivables, etcétera, como lo son acá. Como ustedes pueden ver que esta y esta son suma y composición de funciones continuas. Y estas ecuaciones diferenciales ordinarias de este tipo se les llama exactas, vamos a decirlo así, que son exactas, si satisfacen la siguiente condición: si satisfacen que la derivada parcial de la función m con respecto a di tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a dx. ¿Ok? Esas son ecuaciones diferenciales exactas cuando se cumple esta condición. Y cuando se cumple esta condición, entre paréntesis, yo sé, me estoy saliendo del tema, pero aquí esto es una aplicación muy bonita a ecuaciones diferenciales ordinarias, sobre todo a la familia que son exactas. Cuando se cumple esta condición de exactitud, se tiene lo siguiente. En ese caso, se puede garantizar que existe una función, vamos a llamarla U mayúscula, U grande de xy, tal que U de x más U de y, o sea, hice la U rococó, pero es la misma, U de x más U de y no va a ser otra cosa que m de x más n de y. Entonces, en este caso, esto va a implicar que U de y tiene que ser igual a 2 veces exponencial de 2i más x más coseno de x cuadrado más y. ¿Ok? Y si nosotros integramos esto, tenemos que u de xy lo podemos expresar como exponencial de 2i más x. Estamos integrando con respecto a la variable, en este caso y. Aquí estamos devolviendo la cosa. Aquí entonces me quedaría más seno
de x cuadrado más y. Estamos integrando con respecto a la variable y pensando la x cuadrado y las x como constantes, más una cierta función phi de x. Y ahora esta que está aquí, esta u, esto que está aquí, lo vamos a derivar con respecto a x, ¿ok? Derivamos esto, integramos con respecto a y, ahora derivamos con respecto a x esta expresión. Entonces obtendríamos lo siguiente, obtendríamos que u de x no va a ser otra cosa que exponencial de 2y más x más 2x coseno de x cuadrado más y más phi prima de x. Permítame escribirlo aquí apretadito. Vamos a obtener eso igual a phi prima de x y en ese caso, entonces, igualando, permítame escribirlo, igualando, tendremos entonces, acuérdense que igualando a quién, igualando con la ecuación m, tendríamos que exponencial de 2 y más x más 2x coseno de x cuadrado más y más phi prima de x tendría que ser igual, escribo aquí abajo, a exponencial de 2y más x más 2x coseno de x cuadrado más y. Simplificando esto con esto, porque tenemos esta igualdad, podemos simplificar allí estos factores, la exponencial y los cosenos. Vamos a concluir entonces que phi prima de x tiene que ser igual a una constante, a 0. Y esto implica que phi de x es igual a una constante. Y entonces estamos concluyendo que esa ecuación diferencial tiene solución. Se puede resolver y podemos decir exactamente quién es mi función u de xy, que sería la solución de esa ecuación, va a ser igual a qué cosa. U de xy va a ser igual, permítanme otra vez escribirlo, u de xy va a ser igual a que a exponencial de 2y más x más seno de x cuadrado más y más una cierta constante c con c perteneciente a los reales. Entonces una aplicación de este teorema de la función implícita es que te permite resolver ecuaciones diferenciales exactas, ecuaciones ordinarias exactas, ¿ok? Esa es una primera aplicación muy importante que aunque no forma parte de este curso, quise comentar. Ahora vamos a introducir entonces una segunda versión, teorema de la función implícita pero vamos a hacer una segunda versión de la misma, ¿ok? Que va a ser muy útil. La segunda versión diría esto, sea z, y ahora sí vamos a trabajar con varias variables, f de x1, xn, y vamos a introducir una tercera variable y. Y vamos a pensar en un punto P de coordenadas x1 barra, xn barra, y barra. ¿Ok? Vamos a denotarlo así. Tal que f de P sea igual a 0. Supongamos que las derivadas parciales de f con respecto a xy y la derivada parcial de f con respecto de y son continuas para todo y, variando desde 1 hasta n, ¿ok? Y que la derivada parcial de f con respecto de y en el punto P es distinto de 0 para todo x1, xn, perteneciente a una bola de centro P y radio R, ¿ok? Es decir, aquí para que la redacción no sea tan extensa, tendría que decir algo así como que supongamos que estas funciones son continuas y que existe un R positivo tal que esta derivada es distinto de 0 para todos estos puntos
Fíjense que esta bola está en, digamos, esta bola está en Rn para todos estos puntos de acá. Existe este R tal que esta derivada, insisto, no se anule acá. Esto es localmente, no tiene por qué ser para toda la función. Entonces, bajo estas hipótesis, la conclusión del teorema sería la siguiente. Fíjense que estamos simplemente generalizando lo que hemos hecho en videos anteriores. Entonces, la ecuación f de x1, xn, y igual 0 puede despejarse para la variable y en términos de los otros elementos, en términos de los x sub j, en términos de las otras variables, y definir una vecindad, un entorno, vamos a llamarla B, contenida en Rn. Esta vecindad está contenida, por supuesto, en el dominio de la función del punto que hemos llamado x1 barra xn barra, porque su uso de la notación de x sub 0 va a ser muy pesada, del punto. Entonces existe una vecindad del punto y una función y igual a f de x1 xn. O sea, existe en realidad una función f pequeña que la podemos identificar con esta variable y. Esta y es el enlace, es el enlace lógico del castellano, pero esta y es la variable, ¿no? Una función f pequeña tal que podemos identificarla con esta última variable, con la variable y, tal que podamos calcular las derivadas de esto. Las derivadas de esto entonces van a venir dadas de la siguiente manera. Y aquí si borro todo, para finalizar sería que la derivada parcial de f pequeña con respecto a x sub i con respecto a las variables x1 y xn no va a ser otra cosa que menos la derivada parcial de la función f grande con respecto a xy, x1, xn, aquí variable y, todo esto dividido entre f de i, x1, xn, perdón, xn y aquí la variable y otra vez. Esto es para cada i variando desde 1 hasta n. Entonces vamos a plantearnos una situación de este tipo, ¿no? Vamos a comenzar planteando una situación aquí para no cerrar este video sin aunque sea un ejemplo. Supónganse que tienen f de x, y, z definido como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 3 y que estamos trabajando en el punto de coordenadas 1, 1, 1. Entonces, bueno, acá f de p va a valer 1 al evaluar, ¿no? Porque aquí sería, perdón, f de p aquí vale 0, ¿ok? Estamos evaluando en 1, 1, 1, 1 más 1 más 1, 3 menos 3 da 0, ¿ok? F de p va a valer 0, ¿verdad? Pero cuando nosotros calculemos las derivadas parciales, f de x es 2x, f de y es igual a 2y, f de z es igual a 3z y particularmente fz de p, en este caso vale 3, perdón, vale 2, aquí puse 3 porque vi el 3 acá, pero es 2z, vale 2, que es distinto de 0, que es lo importante, ¿no? Tenemos que tanto f como las funciones son continuas, la función f es diferenciable, todas las derivadas parciales son continuas, o sea que podemos aplicar el teorema de la función implícita, ¿no? Entonces, por el teorema de la función implícita de fi cerca del punto P, podemos despejar. En este caso vamos a despejar la variable z. Podemos despejar z y expresarla en función de xy con derivadas parciales
con derivadas parciales, vamos a decirlo así, z sub x no va a ser otra cosa que menos f de x entre f de y z sub y no va a ser otra cosa que menos f de y entre f de z. Esto es localmente, esto es alrededor del punto P, insisto en eso. Entonces, esto va a implicar, aquí apretadito, que z de x no va a ser otra cosa que menos x entre z, y z de y no va a ser otra cosa que menos y entre z. ¿Ok? Donde, recuerden, aquí en este caso muy concreto, mi función f, entre paréntesis lo digo, f de x y z, no va a ser otra cosa que 3 menos x cuadrado menos y cuadrado. Dicho de otra manera, mordiéndome la cola. En este ejemplo, como sabemos que el punto tiene coordenadas 1, 1, 1, es muy fácil despejar y hallar esta f pequeña. Pero si no pudiéramos hacerlo, el teorema de la función implícita nos da un procedimiento general. Y si nosotros aplicamos el teorema de la función implícita, tenemos que estas son las fórmulas para las derivadas parciales, y directamente, sin conocimiento de esta f pequeña, ustedes pueden verificar efectivamente que las derivadas parciales van a ser estas de manera inmediata.